Punto por punto. Recibo con mucho gusto en este espacio de la entrevista a Toño Sánchez Purón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presidente de la Cámara de Comercio en muchas ocasiones y hoy el máximo líder de todos los empresarios del estado de Morelos. Toño, bienvenido a Punto por Punto. Javier, un gusto que me recibas aquí en la casa de Punto por Punto y que también todos los televidentes nos reciban en sus hogares. Oye, hemos dejado de platicar de hace un buen tiempo y tendríamos ahorita como para 2 horas hablar diversos temas, pero vamos a platicar de manera muy general cuáles son hoy en día las amenazas del sector empresarial. ¿Cómo le ha ido en este sexenio que está por terminar a nivel estado de Morelos, a nivel nacional? ¿Cómo le ha ido al sector empresarial y cuáles son actualmente los desafíos que enfrentan los empresarios? Pues mira, la primera asignatura que salta siempre a la vista es justamente el tema de la seguridad, ¿no? Es un grave problema por la que hoy atraviesa el estado de Morelos. Cuando estábamos mal nunca pensamos que íbamos a estar peor y definitivamente los hechos cotidianos en el estado y en las principales ciudades pues indican que está en una situación bastante crítica la seguridad y eso genera, pues primero la falta de atracción de inversión, que las cifras por sí solas pueden hablar, y por el otro lado, pues bueno, la falta también de visitantes que pernocten en nuestro estado y que decidan tomarlo como un destino turístico. Entonces de ahí se deriva muchísimas situaciones. Sin embargo, bueno, los empresarios hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, hemos atravesado una situación muy complicada por lo que fue la pandemia, el COVID-19, no se generaron los incentivos suficientes para el sector empresarial para que pudiéramos sobrepasarlo, muchos se quedaron en el camino, muchos otros más siguen todavía sufriendo las consecuencias. Sin embargo, hemos sido muy creativos y hemos buscado que las situaciones se puedan dar para que la vida cotidiana del sector empresarial se siga dando en el estado de Morelos. Oye, Toño, y con la esperanza, ¿no? del día de mañana. Yo lo que veo es que los empresarios, desde el pequeño comerciante, el microempresario, todos ustedes hacen el esfuerzo propio porque van viendo cómo sobreviven, cómo luchan, y el apoyo gubernamental que debe de existir, o sea, deben tener un aliciente, un incentivo para generar empleos, lo veo ausente. Y lo acabas de mencionar, en la etapa del COVID, pues ustedes se rascaron con sus propias uñas, prácticamente no hubo, los apoyos que se dieron a nivel local no fueron suficientes, fueron insuficientes. La misma situación del propio gobierno, un gobierno con poca experiencia política, evitó que pudiéramos tener o pudiéramos articular programas que pudieran llegar de manera más fácil y de manera más directa al sector empresarial. Se establecieron ahí los lineamientos, la serie de requisitos, pero muchos de los empresarios, que estamos hablando que el grueso de la economía son micro y pequeños empresarios. Morelos no tiene las grandes industrias como quizá lo pueda tener Querétaro. O quizá el estado de Guanajuato. Y el grueso de los micro y pequeños empresarios pues se la vieron muy complicadas. ¿Qué te dice, Toño, que Morelos rinde cuentas? Publicó hace unos días que Morelos es el 6º peor estado de la República en generación de empleos durante este sexenio? Pues bueno, eso obedece justamente a lo que estamos mencionando. El gobierno, ¿no? diría, pues los empresarios que no generan, ¿no? Pero pues sí, debe haber otras condiciones para poder generar, para poder atraer inversiones. La principal es la seguridad. Y ahí hay fallado. Sin seguridad, pues primero la gente no acude a los negocios, no sale de su casa, no se esparce, porque también no olvidemos que parte del Producto Interno Bruto está compuesto por el sector turístico, que aporta cerca entre el 13 y el 14% de ese Producto Interno, ¿no? Entonces, pues si definitivamente no tienes las condiciones, primero la gente los ciudadanos no salen de sus casas a consumir, pero por el otro lado y se hace una cadena negativa en lugar de que sea positiva,
y por el otro lado pues tampoco llegan los recursos que pudiera generar una derrama del sector turístico, ¿no? Claro, oye, hay quienes afirman que los comerciantes, los empresarios siempre están quejando que no tuvieron las ventas que esperaban, pero en el caso, por ejemplo, del sector turístico, no hay que ofertar a los visitantes. Es decir, falta una atracción ancla que haga que lleguen los visitantes de otros estados de la República, de los otros países de la República. Si no fuera por este maravilloso clima que aún tenemos en el estado de Morelos, en Cuernavaca particularmente, quién sabe cómo estaríamos. Y bellezas naturales, ¿no? Que la belleza natural por sí sola se da. Lo que ha sucedido y ha sido una de las principales señalamientos. Oye, pero eso se puede acabar como se acabó el agua. Que nadie pensaba que el agua se iba a acabar algún día. Y las bellezas naturales y por el clima, por el cambio climático y otros atractivos, el mismo clima, que mucha gente viene por eso, pues se pueden acabar. Y entonces, ¿de qué va a vivir? El tema fundamental aquí es la sustentabilidad. Y entonces, si no creamos una infraestructura que lleve como ingrediente la sustentabilidad para que no acabemos pues con toda la vegetación, con todo el clima que justamente da esa belleza natural, o los mismos monumentos, porque estamos viendo la lluvia de ayer, una lluvia típica, pues, pero que arrancó un árbol en la ciudad de Cuernavaca, que desbordó ríos, y bueno, habría que ver qué pasó más allá del municipio de Cuernavaca hacia abajo, qué cantidad de agua está llegando de manera abrupta, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente creo que una de las principales quejas ha sido esa, que no se ha atendido una infraestructura. Comparativamente podemos hablar que el estado de Morelos tiene casetas para poder llegar a los balnearios, que donde tienes que pagar, y el estado de Hidalgo las quitó, y entonces ya no hay peaje. Eso te vuelve... Oye, aquí hay casetas y los caminos están mal. Allá no hay casetas e inseguros. Allá no hay casetas y los caminos están de primera, ¿no? Pues es la apuesta y es la visión del gobernador, del que gobierna, y es la visión del secretario de Turismo, que tiene su quehacer, que busca la manera de articular con los demás secretarios, que se genere esa infraestructura que hoy Morelos no tiene. Oye, para ti el gobierno que está terminando, ¿aprobado o reprobado? No, reprobado, definitivamente. He sido yo muy claro, me ha costado el ser muy crítico de este gobierno, pero pues definitivamente las propias cifras hablan por sí solas. Estás hablando de un ente tan importante como Morelos Rinde Cuentas, que ha señalado de manera constante no nada más el tema de lo que es la competitividad en el estado de Morelos, la generación de empleo, sino también el tema de los delitos que hoy se cometen, los homicidios, que las cifras hablan que van hacia el alza, y eso indica para cualquiera que tiene sentido común que hay cosas que si van al alza en materia económica o de recursos, pues te conviene, pero en materia de delitos, claro, pues te perjudica. Y otros temas, ¿no? Transparencia, corrupción, rendición de cuentas, también ahí Morelos Rinde Cuentas, valga la redundancia, ha señalado. Ha sido muy puntual, con ¿no? Cifras, ¿no? Con datos, no declaraciones, sino con base en estadísticas, ha señalado la realidad del estado de Morelos, que pues... esperemos, como decías tú hace un momento cuando te interrumpí, dijiste la palabra esperanza, y cada 6 años se renueva esta. Deseamos que pues, con la llegada de este nuevo gobierno realmente se pueda recuperar lo que se perdió en este sexenio, lo que se ha perdido en los últimos 3 o 4 sexenios en los que Morelos no ha avanzado en comparación con otros estados de la República. Hoy, por ejemplo, y nos daría mucho gusto que se concretara, pero que no fuera un sueño o una idea por ahí suelta, la reactivación del aeropuerto de Cuernavaca. ¿Qué tan factible es? Es decir, no estaba activo porque simplemente los gobiernos actual y anteriores no quisieron, o hay otros detalles que hacen inoperable el aeropuerto de Cuernavaca. Mira, sin meterme en cuestiones técnicas, porque no soy experto en aviación, pero creo que aquí si ya le apostaste hace más de 12 años, porque fue la última inversión que se hizo fue en el periodo de Marco Adame, donde se le invirtió a una aduana, y había un vuelo que aunque costara el que pudiera bajar ese avión, al menos había actividad.
habría que buscar qué alternativa se le puede dar, pues justamente para detonar o para generar un movimiento en algo que se le apostó y que ahí está y que existe, ¿no? Entonces, creo que hoy el aeropuerto habría que buscarle un destino. Oye, porque el aeropuerto genera mucho gasto, es decir, se le destina un gran presupuesto. Hay un fideicomiso ahí. Y no recupera en operaciones lo que se le invierte. O sea, eso es un ente que trae un déficit muy grande, es un elefante blanco prácticamente. Hay muchas maneras, digo, tú fíjate en la apuesta que le hizo Querétaro, ¿no? Querétaro hizo una apuesta para traer una compañía aeronáutica donde instaló una sección especializada en turbinas, en implementos de aviación. Creo que esa parte pudiera ser. La parte de Guerrero, que es la zona norte que colinda con el estado de Morelos, pudiera ser bien atendida también por el propio aeropuerto. Habría que ver qué alternativas de carga se pueden generar ahí. No olvidemos que había una salida con Flores todos los días cuando el periodo de Lauro Ortega. Y yo me acuerdo muy bien porque las flores se iban de manera internacional e iban frescas, ¿no? Así es, me parece a mí que lo que ha faltado es un proyecto bien hecho a largo plazo y con gente especialista del tema. Por ejemplo, Carlos Ruiz Venegas, que tú lo recuerdas como el dueño de Aeromorelos en aquellos tiempos, decía, no pueden entrar, Javier, aviones grandes al aeropuerto por la orografía. Antes, cuando va bajando el avión, hay unos cerros, tendrían que quitarse los cerros para que puedan entrar aviones pesados, incluso aviones internacionales. Ese sería uno, la orografía. Otro tema que platicábamos al principio, ¿a qué vienen los turistas extranjeros o a qué vienen los turistas nacionales a Morelos cuando no tenemos atractivos como si fueras a Orlando o si fueras no debemos de dejar de tener memoria? Y acuérdate que en un principio el planteamiento era hacer el aeropuerto en Sosocotla, porque era el lugar que generaba las mejores condiciones justamente para ello. Pero pues en su momento vimos que el pueblo de Sosocotla pues se levantó en armas y veíamos pintas de no el aeropuerto, y todos los que íbamos para el rumbo de Zacatepec o Tequesquitengo veíamos las pintas en las paredes, ¿no? Entonces, bueno, quizá ahí se perdieron una gran oportunidad Sosocotla para tener un detonante de la economía de hoy ese pueblo indígena, ¿no? Entonces, bueno, desgraciadamente esa situación no se dio, se decidió hacerlo en un lugar que no es el más adecuado, pero ahí se tiene. Entonces hay que buscar la alternativa. Es lo mismo que hoy sucede con una estación multimodal de ferrocarril, donde teníamos una salida, un nodo en el municipio de Cuautla, que definitivamente se dejó perder porque no se supo articular con el Congreso la situación de que se diera, y hoy hasta las vías ya están extraviadas, ¿no? Entonces, ya no existen. Pues los estados se vuelven atractivos en base a su infraestructura. Así es. Y pues a la hora de ir a ofertar, pues ven un estado y otro estado, y pues el tema de la seguridad, ahí estamos pasos atrás de muchos otros, ¿no? Que sí, desde luego, en el estado de Morelos, aunque el tema de la seguridad es en todo el país, pero bueno, el aeropuerto, insisto yo, quizá pudiera pensarse en vuelos charter, que en algún momento así se platicó, en vuelos solamente para turismo, pero hay hoteles de alto nivel. Volvemos a la infraestructura. Volvemos a la infraestructura. Tenemos, por ejemplo, tenemos un lago de Tequesquitengo que podría explotarse muy bien. Tampoco hay infraestructura alrededor, ¿no? Una carretera mal hecha, siempre en malas condiciones. Es decir, por donde se le vea, por eso es que insisto en la idea de que tiene que hacerse un análisis con especialistas muy a fondo y generar alrededor del aeropuerto todo lo que se necesita para que detone, porque si no vamos a volver al tiempo de Graco Ramírez. Creo que se le pagaba a las aerolíneas, estuvieron volando aerolíneas y se rompió la botella de champán y se le aventó el agua. Nos costaba 6 millones de pesos anuales, mensuales. Así es, entonces pues es un espejismo, ¿no? Sí. Pero creo que también hoy las desventajas que estamos hablando dentro del estado de Morelos se pueden volver en oportunidades, ¿no? Porque el aeropuerto le tienes que buscar ese destino, ¿no? Que debe de haberlo,
Digo, porque a final de cuentas, si no, no bajaría ni siquiera un solo avión, ¿no? Entonces hay que buscarle, como dices tú, el especialista que nos diga, bueno, a este aeropuerto se puede hacer una escuela. Bueno, pues hagamos las mejores escuelas y alrededor del aeropuerto construyamos la infraestructura para que las escuelas se vengan a instalar. Por poner un ejemplo muy burdo y sin conocimiento de causa. En el caso del ferrocarril, tenemos tan cerca el Golfo de México y tenemos tan cerca el Pacífico que nos volvemos, pues como quizá hoy lo que nos puede dar la torre es el tren, ¿no? Que están haciendo, que también atraviesa de lado a lado, pero Morelos también pudiera tomar ahí su ventaja en el famoso nearshoring que hoy se está poniendo tanto de boga, donde pues quizá podamos destinar ciertas zonas de tierra, que tengan agua, que tengan comunicación. Entonces hay que volverse creativos para volver las desventajas en oportunidades, ¿no? Muy bien, Toño, pues podríamos hablar, te digo, de muchísimos temas, pero viene ya pronto la renovación del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Ya estuviste al frente, cuántos, 6 años? No, estuve 3 años. No eres gobernador. No fui gobernador. Estuve 3 años como presidente de Canaco Servitur, mi hogar. Sigo colaborando ahí desde otra posición. Y bueno, el CCE, el ciclo terminaba en el mes de enero, sin embargo, el propio Consejo decidió hacer una prórroga y yo estoy en los próximos meses ya en condiciones de que haya un relevo, porque es necesario que los organismos también se refresquen, que lleguen nuevas ideas, que los propios presidentes decidan quién tenga que ser el que asuma esta silla y que de ahí se puedan generar los compromisos con un gobierno en la cual pues hoy estamos aferrados como aquel que está en el acantilado y solamente queda una saliente y te tienes que agarrar, que es la esperanza, porque desgraciadamente es lo último que queda. Uno empieza a ver cómo transcurre su vida, sus años, y dice, en este sexenio nos va a ir bien. Y te pones a hacer el recuento y ya llevas así como 25 años, ¿no? Eso te decía, que llevamos como 4 sexenios donde Morelos nomás no arranca, al contrario, va para atrás. Pues, Toño, mucho éxito en lo que vais a emprender. Gracias. Seguramente nuevos proyectos, eres una persona muy inquieta, tu negocio hay que atenderlo porque los negocios no funcionan solos y necesita tu presencia. Habrá nuevos retos y yo agradecer siempre este espacio donde pues tenemos la oportunidad de venir a hablar libremente de temas tan importantes que son para el sector empresarial, pero sobre todo para Morelos. Oye, y el espacio va a seguir abierto para Antonio Sánchez Purón siempre que lo necesite. Mil gracias. Seas presidente de Canaco, presidente de Consejo Coordinador o no seas presidente ciudadano de ciudadano siempre estará estado. Porque siempre tienes algo importante e interesante que aportar. Gracias, Toño.